Buenas tardes. La segunda conferencia de este ciclo sobre arte y pensamiento que venimos desarrollando desde los últimos 13 años, versa sobre un tema que está explícitamente o implícitamente, si se quiere, relacionado con el mundo de Cristino de Vera, ¿no? Igual que la primera conferencia, Blanca Garí, que es la encargada de desarrollar la tesis sobre un místico alemán, Seusse, va a abordar el problema de la imagen, de la imagen mística dentro de un mundo muy característico, no solamente de la Edad Media a la que perteneció este importante representante de la mística alemana, sino en general de todo el pensamiento espiritual sobre la imagen. O sea, el concepto de imagen sagrada va a ser un poco el tema que aborde Blanca Garí. Blanca Garí es una catedrática de la Universidad de Barcelona que pertenece a un grupo de investigadores, algunos de los cuales han pasado por aquí. Su gran amiga y compañera Victoria Cirlot ha venido 2 veces aquí a dar conferencias. Y Blanca ha escrito incluso algún libro con ella, La mirada interior. Hay una identificación muy importante y también no quiero dejar de mencionar el hecho de que en torno a ellas dos, a Blanca y a Victoria, se ha creado en la Universidad de Barcelona un foco de estudios espirituales que tiene para nosotros aquí en la Fundación Cristino de Vera un valor incalculable, ¿no? Entonces hay jóvenes investigadores que han pasado por las aulas de Blanca o de Victoria, ¿no? Entonces yo tenía un interés especial en que Blanca estuviera aquí y que nos hablara de un tema relacionado con el ciclo que estamos desarrollando o con los ciclos que desarrollamos, todos especialmente relacionados con el mundo de Cristino de Vera. Podía haber hablado de otros muchos temas, pero yo pienso que la figura de este místico alemán puede revelar aspectos interesantes sobre el pensamiento místico en un mundo que está muy alejado ya de este tipo de reflexiones y de experiencias religiosas y espirituales, ¿no? Que tienen su traducción icónica y que hace falta un esfuerzo especial y un conocimiento muy profundo para poderlo desentrañar. Les dejo a ustedes con Blanca Garí. Buenas tardes. Yo quiero empezar, sobre todo, agradeciendo a la Fundación Cristino de Vera la invitación a hablar aquí y, en particular, a Clara de Armas por la calurosa acogida y, sobre todo, a Fernando por haber tenido en cuenta mi nombre para el ciclo de este año. Para mí es una inmensa satisfacción estar aquí y dedicar mi charla, como ha dicho Fernando, a este personaje del siglo XIV, Henrik Seusse, o Enrique Susón, como se suele traducir en castellano. Y dedicar justamente mi reflexión a este personaje y, sobre todo, a su universo imaginal, a cómo pensaba él que debía abordarse la imagen
imagen sagrada, por supuesto, y sobre todo a qué función tenía la imagen en el camino espiritual y en el camino de la mística. ¿Quién era este Henrik Soyse? Henrik Soyse, que vivió en el XIV, nació en los últimos años del siglo XIII, 1295-97, pero vivió hasta el año 66, hasta 1366, fue uno de los discípulos, junto con Johannes Tauler, del famosísimo Meister Eckhart, el maestro Eckhart, que era el gran pensador, el gran teólogo de la nada del siglo XIII y principios del XIV. Eckhart muere en 1328, cuya obra ya en el siglo XX tanto había de fascinar a pensadores, a filósofos como por ejemplo Martin Heidegger o a los filósofos de la escuela de Kioto, la escuela de pensamiento japonés sobre la nada, Kitaro Nishida, Keiji Nishitani o Tanabe. Quizás la próxima semana tengan ustedes ocasión, si están aquí, de oír algo al respecto. Bien, pues es bien sabido que para el maestro Eckhart, para Meister Eckhart, el mundo de las imágenes estuvo siempre bajo sospecha y que en su teología, en su pensamiento, en su, si me permiten, mistagogía, es decir, la pedagogía de la mística, de cómo se recorre el camino de la mística, Eckhart predicaba un camino de anonadamiento del alma que incluía el abandono absoluto de toda imagen para alcanzar la deidad, que obviamente era sin imagen. Yo quiero empezar justamente, aunque voy a hablar de Soyse, con una estrofa, la estrofa 7, del espléndido poema hoy atribuido con seguridad, gracias a Lois María Haas, al maestro Eckhart, El grano de mostaza, que dice así: hazte como un niño, hazte sordo y ciego, tu propio yo ha de ser no nada, atraviesa todo ser y toda nada, abandona el lugar, abandona el tiempo y también la imagen. Si vas sin camino por la senda estrecha, alcanzarás la huella del desierto. Pues bien, el discípulo de Eckhart, Soyse, un discípulo que defendió las ideas de su maestro, incluso poniéndose en riesgo él mismo en los difíciles años del proceso contra la obra de Eckhart, que como quizás saben acabó muy mal, acabó con una condena de parte de esa obra en la bula In Agro Dominico, emitida por el Papa Juan XXII, en 1329, unos meses después de que muriera Eckhart. Eckhart muere en 1328. Pues bien, ese discípulo fiel que defendió a su maestro, paradójicamente, podría ser definido, frente al gran teólogo de la nada que fue Eckhart, podría ser definido como el gran teólogo de la imagen. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo es eso? Precisamente es lo que confío hacer en la charla de hoy, presentándoles ese universo imaginal de Soyse, interrogando a ese universo imaginal, a la función de las imágenes en Soyse, interrogando exactamente cómo se constituía y qué papel tenían en el camino espiritual y en el camino mistagógico de Soyse, que en realidad, como espero mostrarles, justamente apuntaba, igual que en el caso de su maestro, al final, quizás por un camino distinto, pero apuntaba al final a la idea de la deidad sin imagen. ¿Quién era este Soyse? Henrik Soyse vivió, como les decía antes, sobre todo a lo largo del siglo XIV hasta la década de los 60, hasta 1366, y en los últimos años de su vida, ya en los años 62, 63, llevó a cabo la escritura y sobre todo la compilación en un solo volumen de una parte importante de sus escritos en su lengua materna, en alto alemán medio, que había escrito a lo largo de su vida, y los compila, lo dice explícitamente en el prólogo, los compila
con el objetivo de dejar para la posteridad una versión autorizada de los mismos. En la Edad Media se copiaban muchas veces los libros, él considera que a veces se habían copiado sus propios escritos sin ser exactos. Él tiene realmente esa fijación de conseguir una versión autorizada, en ese sentido, con un claro sentido, con una clara conciencia de autoría, y quiere compilarlos en este único volumen. Es un trabajo de madurez, por tanto, que lleva a cabo en sus últimos años y al cual le da un nombre que está, podríamos decir, cargado de significados polivalentes, o al menos con dos muy claros, porque esta compilación se titula El Ejemplar, y al menos eso significa, por un lado, el ejemplar autorizado, el volumen que tiene que ser ese y no otro que autoriza sus escritos, pero también, claramente, y lo repite en varios momentos, el volumen que ha de servir de ejemplo, en el cual se ha de presentar una imagen ejemplar de cuál es el camino que hay que recorrer. Del ejemplar se conservan hoy 14 copias manuscritas de época medieval, de finales del XIV y del siglo XV, y 6 de esas copias están ilustradas. La más antigua de esas copias es la que tienen aquí delante, el manuscrito 2929, que hoy se conserva en la biblioteca de Estrasburgo y que fue realizado en 1370, lo cual significa muy poco después, o hacia 1370, apenas unos 4 años después de muerto Heinrich Soise. Y este manuscrito se considera no solo la copia más antigua, sino la más cercana al original, tanto en lo que respecta al texto del ejemplar como, y como verán no es poco importante, como a las iniciales miniadas y a las ilustraciones que acompañaban el original pensado, tal como lo pensó, como lo realizó Heinrich Soise. Estas imágenes, que podemos llamar ilustraciones, pero que luego veremos que son mucho más que ilustraciones, son fundamentales, como ha insistido en numerosas ocasiones un gran estudioso de Soise, que es Jeffrey Hamburger, para comprender el texto, porque las imágenes están ahí precisamente íntimamente asociadas al texto. Es absurdo, pero es así. Con el paso del tiempo, las imágenes desaparecen en primer lugar de algunos manuscritos, de los que hemos conservado del siglo XV, y después, cuando el ejemplar se imprima, desaparecen por completo de la obra de Soise. Con lo cual, efectivamente, si miramos solo una edición del siglo XVII, no lleva las ilustraciones y eso menoscaba claramente la interpretación que se puede dar del propio ejemplar. ¿En qué consiste este ejemplar? ¿Qué libros lo incluyen? El ejemplar está compuesto por un prólogo y 4 libros que están dispuestos en un orden no cronológico, quiero decir, no siguiendo la cronología en la que Soise, a lo largo de su vida, los había escrito. Incluso el primero es nuevo. El primer libro, que además es el que voy a tratar más a fondo aquí, es un libro que escribe en este momento, en los años 60, no se sabe seguro, pero entre el 61 y el 63 aproximadamente. Pero el ejemplar empieza así. En este ejemplar se encuentran escritos 4 buenos libros y sigue al prólogo, siguen los libros que Soise incluyó en la obra. El primero es un libro que se titula, mejor dicho, no se titula, pero acostumbramos a titular como La vida, porque se trata de una autobiografía espiritual. Luego intentaré definir exactamente qué es eso, pero esta vida carece de título en varios de los manuscritos del siglo XIV y XV, pero en cambio en otros, como por ejemplo en en el 2929 de Estrasburgo, se inicia con la frase: aquí empieza la primera parte de este libro, que se llama el Soise.
Es decir, aquí empieza el libro que lleva por nombre mi nombre mismo, lo cual define claramente esa voluntad de escribir hablando de sí mismo. Luego veremos no tanto una autobiografía en el sentido moderno del término, sino justamente creando a partir de él un ejemplo, un espejo, invitando a seguir ese ejemplo como camino espiritual. Por tanto, ese primer libro, La vida, le voy a llamar así porque hay un acuerdo muy claro en denominarlo así, la vida, es en realidad una especie, llamémoslo así, de vida espiritual, protagonizada, aunque en algunos manuscritos pone este libro, aquí empieza el primer libro, que se llama El Soise, el protagonista que aparece en la vida es un protagonista al que Soise se refiere en tercera persona. Eso no es extraño porque es muy típico de las autobiografías espirituales medievales, y al cual nombra no por el nombre de Soise, sino como servidor de la eterna sabiduría. Pero este servidor de la eterna sabiduría se identifica claramente como, llamémosle así, alter ego literario de Henrik Soise. No solo está la vida en el ejemplar, le sigue a la vida el pequeño libro de la eterna sabiduría, un libro que Soise escribe hacia 1330, y es un libro que también está protagonizado por el servidor de eterna sabiduría y que es un diálogo entre el servidor y eterna sabiduría, que personifica de alguna forma a la divinidad, a Dios, y sobre todo a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Cristo. Esto también es importante, también será importante al analizar las imágenes de la vida. El tercer libro que compone el ejemplar es el pequeño libro de la verdad, escrito justo en los años difíciles del proceso contra Écar. Es ese libro del que les hablaba antes, cuando el discípulo defiende las ideas de su maestro. No sabemos seguro cuándo está escrito, pero entre 1327 y 1329, y ese libro le costaría a Soise justamente el que fuera llamado a rendir cuentas al capítulo de los dominicos. Nunca se llevó a cabo un proceso contra él, pero sí que fue acusado ante la orden y tuvo que presentarse ante el capítulo general de Maastricht en 1330. Y finalmente cierra el ejemplar el pequeño libro de las cartas, que es una compilación, una selección y compilación también transformada, reelaborada, de parte de la correspondencia de Soise con una de sus discípulas, que también tendrá un papel muy importante en el libro que conocemos como La vida, que se llamaba Elsbeth Stagel, que parece que había recopilado toda la correspondencia con Soise y se acostumbra a reconocer y a admitir que ese es el gran libro de las cartas, esa obra que no está incluida en el ejemplar, pero que recoge todas las cartas, y algunas de estas cartas reelaboradas formarían el cuarto libro del ejemplar. Les he puesto aquí también las otras obras que se conocen de Soise. Muy importante es el Horologium Sapientiae, porque es la traducción al latín adaptada en cierta forma para el mundo de los clérigos del pequeño libro de eterna sabiduría, y tendrá un éxito enorme. De hecho, se conservan 500 manuscritos del Horologium, y después 2 sermones de probada autenticidad y algunos otros que no es seguro. Bien, si queremos saber algo sobre Henrik Soise, si queremos indagar sobre cuál es su idea de la función de las imágenes, ese teólogo de la imagen al que me refería antes, si queremos saber cómo funciona su universo imaginal, hemos de acudir precisamente a estas obras, porque prácticamente todo lo que sabemos sobre Soise lo sabemos a través de ellas, dejando aparte alguna información suplementaria, algunos documentos de archivo, algunas cartas con otros predicadores del momento, pero prácticamente todo lo que sabemos de él lo conocemos a través de estas obras. Les he puesto aquí solo algunos datos de su vida muy sintéticamente para encajar bien, porque como se pone a sí mismo
como imagen ejemplar, es importante también ver el recorrido de su vida. Según lo que sabemos, a través de estos libros, Soisses nació en Constanza a finales del siglo XIII, ingresó en la orden de los dominicos en el convento de San Nicolaus en Constanza. Entre 1310 y 1319 se formó en el convento como novicio, después como fraile, fue ordenado, profesó como fraile. A partir de 1319 es enviado a estudiar al convento de los dominicos de Estrasburgo y en 1323 llega al Studium Generale, es decir, a la universidad, en este caso al Studium de los dominicos, en Colonia, que era un centro de la vida intelectual dominica de ese momento, donde enseñaba en esos años precisamente Meister Eckhart. Y es ahí donde Soisse entra en contacto con Eckhart. 1327 regresa al convento de Constanza y ejerce como lector del convento hasta que en el año 30, como les decía antes, es llamado a rendir cuentas después de una denuncia ante el capítulo general de los dominicos y aunque en realidad es exculpado, parece que de todas formas deja de actuar como lector a partir de este momento en el convento de Constanza. Y en este momento, según nos lo presenta él en la vida espiritual, en ese libro que se llama El Soisse, al proceso que sufrió el servidor de eterna sabiduría, siguieron unos años de reclusión, de dura práctica ascética en el convento de Constanza, hasta que tiene lugar un suceso fundamental que cambia por completo la vida de Soisse y que él explica en imágenes, sea en imágenes narrativas, sea también en imágenes que acompañan en forma de, nosotros les llamamos ilustraciones, los primeros manuscritos. Un suceso primordial con una carga simbólica muy, muy grande que le va a llevar a hacer el descubrimiento de que debe abandonar la ascesis corporal, la ascesis autoimpuesta, externa, para sustituirla por una práctica espiritual mucho más elevada que gira en torno al gran concepto de Soisse, pero que ya planteaba Meister Eckhart, de la Gelassenheit, que es el abandono espiritual como camino superior, como camino verdadero hacia la perfección. Oigamos a Soisse porque se entiende así mejor. La imagen del perro está muy clara ahí, vuelvo luego sobre ella, pero también cómo explica él en palabras y en imágenes narrativas ese suceso. Dice así: cuando hubo amanecido, después de misa, se encontraba sentado en su celda, triste, pensando en todas esas cosas y helándose de frío, pues era invierno. Algo habló entonces en su interior. Abre la ventana de la celda, mira y aprende. Abrió y miró. Vio allí un perro que corría por medio del claustro y llevaba en la boca un trapo raído. Tenía un extraño modo de jugar con el trapo. Lo lanzaba al aire, lo arrastraba por tierra, lo rasgaba agujereándolo. Entonces alzó la mirada, suspiró profundamente y se dijo en su interior: exactamente esto es lo que será de ti en la boca de tus hermanos. Pensó para sí mismo: puesto que no puede ser de otra manera, resígnate y mira precisamente cómo el trapo se deja maltratar en silencio. Haz tú lo mismo. Entonces cuenta que bajó al claustro, cogió el trapo y lo guardó consigo por muchos años como su más preciado tesoro. Como su más preciado tesoro porque ese trapo, que aquí está representado, zarandeado por el perro, justamente le permite narrar en términos claramente simbólicos cómo después de una ardua búsqueda espiritual exterior, de enclaustramiento y también de ascesis física impuesta a su cuerpo, de repente descubre que hay un nivel superior, que el verdadero camino está más allá justamente de esa ascesis y que el verdadero
abandono se asemeja a ese trapo, a esa tela que se deja zarandear sin oponer ninguna resistencia. El suceso marca también un cambio en su trayectoria de vida, abandona, podríamos decir quizás definitivamente también lo que podría haber sido una carrera académica como la de su maestro, que llegó a ocupar por 2 veces la cátedra de teología en París. No será así con Soise, pero también la reclusión conventual casi eremítica de esos últimos años, y se dedica a partir de entonces a los viajes de predicación y muy especialmente a lo que en el mundo medieval se llamaba la cura monialium, es decir, la guía espiritual de las comunidades, en este caso de las comunidades de monjas dominicas y también comunidades de beguinas y también, en algunos casos, de laicos y laicas, pero sobre todo de los conventos de dominicas. Y fue precisamente en el marco de esa cura monialium, de esa guía espiritual, cuando entró en contacto con Elsbeth Stagel en el convento de dominicas de Teuss, en contacto con esta mujer que era una monja de este convento, una mujer muy culta. Parece ser, por lo que deja entrever Soise, que conocía la obra de Eckhart, lo había leído, o por lo menos conocía las ideas de Eckhart y iba en búsqueda de un maestro espiritual. Era también autora o coautora del Schwesterbuch, del libro de hermanas del convento de Teuss, una mujer culta que buscaba un maestro. Y Soise se va a convertir justamente en maestro de esta mujer, que va a destacar entre el grupo de sus discípulas y de sus discípulos, y a la que le va a unir una estrechísima amistad espiritual, una amistad que podríamos definir como hace Bernard McGuinn en su 4º volumen de la historia de la mística, que dedica precisamente a los siglos XIII-XIV y que se llama el nuevo misticismo, ese concepto que también es muy de él, ¿no? Una mística que cambia, que se transforma en el mundo medieval de los siglos XIII y XIV, donde tienen un papel muy importante las mujeres y que por eso mismo él subtitula Hombres y mujeres en el nuevo misticismo. Bien, pues esa relación entre Elsbeth y Soise estaría un poco en esa línea que define McGuinn. Pero centrémonos propiamente en ese primer libro, en La vida. Un libro que debe leerse como un relato, como les decía antes, auténtico, pero marcado de un fuerte carácter simbólico y también mistagógico, es decir, construido bajo parámetros y según objetivos que no son los de un relato autobiográfico moderno, o contemporáneo, sino que buscan, en cambio, construir la figura del protagonista, de ese alter ego literario de Soise, como un modelo de camino del abandono, de la Gelassenheit, que conduce a la perfección espiritual y a la unión mística. Y para ello, muy pronto, en el prólogo mismo, La vida plantea que el objetivo principal no es tanto, voy a decirlo con mis propias palabras, no es tanto narrar los hechos veraces en el sentido literal de la palabra, sino narrar una verdad figurada. Figurada en el sentido, por lo menos también, en figuras, en imágenes, y también en el sentido de simbólica. ¿Qué significa eso? Significa que en torno a la idea de verdad que vamos a encontrar en la vida de Soise, se va tejiendo un espacio de significación en el que juegan un papel muy importante la imaginación, las imágenes, el fluido, las imágenes que fluyen, según él mismo nos explica. Dice, porque voy a hablar, dice, en Bildgebenderweise, a modo de imágenes dadas, o bildliche Rede, con una forma de hablar en imágenes, o incluso por semejanzas dadas, o incluso, como traduce él mismo, se traduce a sí mismo en el Orologium Sapientiae, voy a hablar en figurata locutio, es decir,
con una forma de hablar en figuras. Podemos traducirlo quizás así. Bien, pues toda la obra de Soise, pero muy especialmente la vida, es el más claro ejemplo de esa manera de hablar en figuras, de esa manera de hablar en imágenes, que, como veremos después, considera que es el método perfecto precisamente para superar las imágenes, para sacar, como dirá él, las imágenes con las imágenes o a través de las imágenes. El libro, que se llama el Soise, el libro de la vida, empieza así, tal como tienen ustedes aquí en pantalla. Había en tierra alemana un predicador suavo de nacimiento, que su nombre sea escrito en el libro de los que viven, deseaba ser y ser llamado un siervo de la eterna sabiduría. A mí me encanta citar el principio de este libro porque prácticamente es una frase que invita a prestar atención, como invitan los cuentos. Había una vez un servidor de eterna sabiduría, etcétera, etcétera. Crea muchísimas expectativas, dando comienzo así el primer libro y explicando en el prólogo del libro que su finalidad es mostrar mediante imágenes ejemplares, digámoslo así, narrativas e iconográficas, el camino espiritual que ha de seguir quien quiera llegar a la perfección. ¿Y qué camino es ese? Ese camino lo narra, lo describe Henry Soise en 3 etapas, no se inventa nada, son las 3 etapas tradicionales del progreso espiritual en su época y también mucho antes: la etapa de los que empiezan, la etapa de los que avanzan y la de los perfectos. ¿Qué es nuevo en Soise? Es nuevo en Soise que plantea que entre el progreso espiritual y ese salto a la perfección, que irá en paralelo con la experiencia de la unión, hay que atravesar un muro. Y hay que atravesar un muro abriendo una brecha en el muro. Y de nuevo eso es también una imagen muy potente en Soise. Y solo abriendo la brecha es posible pasar al otro lado. Al otro lado, precisamente, será también al otro lado de las imágenes. Y por eso la vida va a describir, mediante imágenes, el recorrido del servidor de eterna sabiduría, sobre todo por la primera y por la segunda de las etapas o de los estados, presentando a ese servidor de eterna sabiduría como un ejemplo, como una imagen, como un espejo ante un público, en primer lugar su discípula Elsbeth, pero también precisamente para los lectores y lectoras de este libro, para que puedan leer, contemplarse en esa imagen del servidor de eterna sabiduría. Por eso, porque el libro está tan plenamente pensado para actuar como espejo, a mí me parece importante, aunque sea de una forma muy sintética, explicarles cómo se organiza este libro. Porque yo he dicho que es una autobiografía espiritual y uno puede pensar entonces que se trata de la narración de una vida de principio al final, poniendo más énfasis en las etapas espirituales. No es exactamente así. He hecho un pequeño cuadro de la estructura de la vida, parece muy enrevesado porque hay mucho texto, pero se lo explico, es muy sencillo. El libro tiene 2 partes claramente diferenciadas. Una que podríamos decir que es más propiamente la narración de la vida, que iría del capítulo 3 al 32, y una segunda parte que es un diálogo entre el servidor de eterna sabiduría y Elsbeth Stegel. Por tanto, son 2 partes claramente distintas, pero incluso la primera parte, la de la narración de la vida, también tiene 2 partes. Una primera, que son los 6 primeros capítulos, que son más bien como fotogramas de la vida espiritual de Soise, momentos clave, momentos esenciales, muchos de ellos que van acompañados de una de las imágenes, ilustraciones en nuestro vocabulario, que presentan los manuscritos más antiguos. La primera es la conversión, la segunda el rapto espiritual, sobrenatural, la tercera las bodas espirituales del servidor con eterna sabiduría, la cuarta la escarificación del monograma de Jesús en el pecho, a la que me detendré un momento sobre esta
imagen, y también sobre la siguiente, la quinta, la unión mística y la inhabitatio, la habitación de Dios en el alma del servidor. Y finalmente la sexta son las apariciones del maestro Eckhart al servidor, que en el fondo yo creo que son esas apariciones legitimadoras. Sigue diciendo, Eckhart es mi maestro, me sigue guiando incluso a lo largo de mi vida una vez muerto. Después de esos 6 primeros capítulos, entonces sí, vienen unas etapas de la vida que siguen un poco ese progreso espiritual, aquí explicadas como las primeras prácticas devocionales, más rituales del fraile, la segunda como las tesis, que intenta buscar una imitación de la imagen de Cristo, pero exterior, es decir, manipulando el cuerpo justamente para acercarse a la figura del ecce homo, y finalmente, traspasada esa etapa, un nivel más profundo donde la búsqueda de conformarse con la imagen de Cristo es una búsqueda de carácter interior. Segunda parte del libro, el diálogo con Elsbeth, empieza con el confide filia, cuando Elsbeth va en busca de un maestro y Zoe se la acepta como discípula, y a partir de ahí le pone toda una serie de ejemplos de cómo ha de ser la vida de perfección, que le sirven a Elsbeth justamente para, luego veremos cómo funciona, para reflejarse en ese espejo. Si Zoe imita a Cristo, Elsbeth imita a Zoe, que imita a Cristo, y Elsbeth debe ser imitada por quienes leen el libro. Por eso le llamo juego de espejos. Y luego la segunda parte de ese diálogo es un pequeño tratado que empieza con Sicut Aquila, citando las escrituras, como el águila deja volar a sus polluelos, cuando Zoe invita ya a su discípula, que se ha formado con él, a echar el vuelo, a emprender el vuelo, porque ya ha tenido que comprender justamente cómo es todo el recorrido, y nos dice lo que le ha enseñado es a sacar las imágenes con las imágenes. Es decir, la enseñanza de Zoe es precisamente esa, a superar, a abrir la brecha, a pasar al otro lado del muro, precisamente ayudándose de las imágenes para eliminar justamente las imágenes. Por tanto, la estructura del libro es esta que les acabo de explicar, y a partir de este momento, a través de toda esta estructura, Zoe intenta justamente explicar por todas partes y mediante imágenes la vida de un principiante, la vida de alguien que comienza, la vida de alguien que progresa y la forma en cómo se podrá atravesar por completo las imágenes a través de las imágenes. Es un mundo enorme y no puedo tratar todos los aspectos del universo imaginal de Henrik Zoe aquí, porque no acabaría nunca. He escogido 3 subtemas, 3 aspectos, para ejemplificar solo, para explicarme mejor de cómo funciona ese universo imaginal de Zoe en 3 niveles distintos. En el más simple, cómo nos explica Zoe que usó al principio las imágenes devocionales para aumentar, precisamente para progresar en su práctica espiritual. En segundo lugar, cómo funciona esa imitación de Cristo y cómo funciona ese buscar ser un reflejo de Cristo, conformarse con la imagen de Cristo. Y finalmente, quizás lo más importante, el mundo de las visiones, que para Zoe se va a expresar sobre todo en las imágenes que nosotros llamamos ilustraciones, como les voy a mostrar. Vamos con el primer aspecto, aquel que nos muestra cómo las prácticas devocionales para Zoe son también un recurso devocional que ha de ser practicado por los principiantes para progresar justamente en el camino de la devoción espiritual. Piensen que Zoe vive en el siglo XIV. Por tanto, en un mundo muy distinto al nuestro, en un mundo
en cualquier caso en el que está floreciendo con muchísima fuerza, quizás especialmente, en los círculos femeninos y en la espiritualidad femenina, pero en general, el uso de las imágenes, de las visualizaciones, de las imaginaciones, de los ejercicios de oración y ejercicios corporales a través de la imaginación, pero frente a imágenes físicas, frente a imágenes reales, esculturas, pinturas, etcétera, etcétera. Y ese es su sistema de referencias, ese es el mundo en el que él vive, y hay muchos capítulos de la vida que se refieren precisamente a esas prácticas. En el caso de la imagen como recurso devocional, sobre todo en las primeras etapas de la vida del servidor. Les voy a poner tan solo dos ejemplos. El primero es cuando el servidor explica que cuando era joven y cuando le mandaron primero a Estrasburgo y luego a Colonia, él se hizo pintar en un pergamino la imagen de eterna sabiduría y se la llevaba siempre a todas partes y la ponía en el alféizar de la ventana de su celda y la usaba precisamente en sus prácticas de meditación y en sus prácticas espirituales. Oigámoslo con sus propias palabras. Dice, entre otras cosas, en su juventud, habla en tercera persona, el servidor de eterna sabiduría, se había hecho pintar sobre un pergamino a la eterna sabiduría, que tiene el cielo y la tierra en su poder y sobrepasa en su amable belleza y agradable forma la belleza de todas las criaturas. Por ello, en la flor de su juventud, él la escogió como amante. Llevó consigo esta amable imagen cuando partió a la escuela y la puso así ante sí sobre el alféizar de la ventana de su celda y la contemplaba tiernamente con el corazón lleno de deseo. De regreso la trajo consigo y la instaló en la capilla con amorosa intención. Es importante quizás aquí explicar esta imagen de eterna sabiduría que ya les he dicho antes, es Dios y en algunas ocasiones él lo dice muy claro, es Dios, y en otras, más específicamente, dice es la segunda persona de la Trinidad, por tanto es Cristo. Pero es interesante subrayar la ambigüedad de género con la cual es descrita en las imágenes narrativas, textuales, pero también en las imágenes iconográficas, la figura de eterna sabiduría. En el texto, Soise, en un momento dado que dice que va al encuentro de eterna sabiduría, se pregunta, ¿será hombre o será mujer? Y habla siempre de ella en femenino, pero hay como esta especie de inquietud de cómo será exactamente, y esta feminización muy clara de la apariencia de eterna sabiduría. Relativa, he hablado de ambigüedad de género, porque esta imagen que tienen aquí de eterna sabiduría realmente sigue, he puesto el ejemplo de una virgen gótica, de una anunciación, porque sigue perfectamente la curva gótica de las vírgenes de su momento, pero fíjense, lleva barba. Por tanto, es una imagen feminizada, pero esa ambigüedad, será hombre, será mujer, la subraya Soise colocándole una barba. Debió parecer una imagen bastante escandalosa o incomprensible, porque las ilustraciones que aparecen en manuscritos posteriores a este ya no dibujan la apariencia. En el texto se habla, será hombre, será mujer, pero la imagen, la ilustración, ya es claramente masculina. Por tanto, hacen desaparecer esa ambigüedad de género que la contiene la imagen de eterna sabiduría, pero también la imagen del propio Soise. Miren, aquí les he puesto dos, comparada la imagen de esa virgen gótica de eterna sabiduría con la del propio Soise, que vuelve a ser aquí prácticamente la Virgen de la Anunciación, con esa curva claramente de las vírgenes de la época. En cualquier caso, lo que quería subrayar es cómo construye y utiliza un Andachtsbild, un objeto de meditación, en este caso una pintura. Y el otro ejemplo que les quiero poner es, estas son las bodas del servidor con eterna sabiduría, para que vean la ilustración completa, de la cual antes les he mostrado solo un detalle. Pero el otro ejemplo que quería poner junto a este es el momento en que Soise se hace pintar en los muros de su capilla de meditación escenas y dichos
y hay que subrayar las dos cosas, porque son escenas pintadas y dichos que, como en el caso, como ven aquí también en las ilustraciones, explican las escenas, ¿no? Los dichos de los padres del desierto no se han conservado, pero podían ir más o menos como van en este caso esas banderolas con la explicación de las imágenes. Y él explica ese encargo a un pintor en estos términos. Para hacer más ligera su reclusión, cuando se encerró 10 años en la capilla por su propia voluntad y sin cadenas, encargó a un pintor que bocetara para él a los antiguos santos padres y sus dichos, y algunas otras materias devocionales que animaran a un hombre sufriente a ser paciente en la adversidad. Por tanto, se hizo pintar una capilla de meditación precisamente para usar esa capilla entera, las imágenes de la capilla, para sus ejercicios de introspección, para sus ejercicios de meditación. No conservamos la capilla, pero les he traído un ejemplo espléndido de qué significa una capilla de meditación. Quizás alguno de ustedes, si ha estado en Barcelona, la conozca. Es la capilla de San Miguel, hecha pintar por la abadesa del Real Monasterio de Santa Clara de Pedralbes, en Barcelona, Francesca Saportela, a el famosísimo pintor Ferrer Bassa, y es una capilla pequeña que conservamos los contratos de la abadesa con el pintor, que son súper minuciosos. Le dice exactamente dónde, cuándo, cómo, qué imágenes quiere que pinte en la capilla. Y, por tanto, no se trata de decorar, no se trata de ilustrar, se trata realmente de objetos, de pinturas sagradas que sirven justamente, que tienen una función en los ejercicios espirituales, en los ejercicios de meditación. Por tanto, las imágenes materiales, las tallas, los retablos, las pinturas, aparecen abundantemente en el texto de la vida y no son objetos pasivos, sino que están inmersos en toda la dinámica de ese universo gestual, de la oración, de la meditación, de la imitación. Incluso al leerlo, al leer la vida, se recupera de alguna forma esa práctica viva del uso devocional de las imágenes. Pero el camino de la perfección, como les decía antes, va más allá y tiene objetivos más amplios que el uso devocional de las imágenes, porque de lo que se trata justamente es llevar el yo a un anonadamiento de sí mismo, llevar el alma a un anonadamiento de sí misma para alcanzar precisamente la deidad sin imagen. Y Soise sintetiza ese proceso en una frase espléndida que vuelve a insistir y a subrayar lo importante que es en el universo de Soise las imágenes, porque dice: el proceso es el siguiente: un ser abandonado, alguien que practica la Gelassenheit, ha de desprenderse de su imagen de criatura. Utiliza el verbo entbildet, bildet es imagen, bild es imagen, ¿no? Pues entbildet, de su imagen de criatura, de desimaginarse, podríamos traducirlo también así, ha de desimaginarse a sí mismo, ha de conformar su imagen con la de Cristo, gebildet, pone aquí, o sea, en realidad podríamos traducir imaginarse con Cristo, y transformar esa imagen en la deidad, o mejor aún podríamos traducir überbildet, sobreimaginarse en la deidad, o llevar las cosas más allá de la imagen en la deidad. Ese es el proceso que Soise quiere ejemplificar en la vida del servidor de eterna sabiduría, y por tanto un proceso que va mucho más allá del mero uso devocional de la imagen, y que intenta justamente crear un proceso en el cual él se convierte en espejo de Cristo, y como les decía antes, ese ejemplo del practicante del abandono debe servir de espejo a su discípula y también a quienes le siguen a él. Pero uno de los ejemplos que nos pone de ese conformarse con la imagen de Cristo, de ese hacer interna la imagen para que se refleje en el propio cuerpo, no es del servidor de eterna sabiduría, sino de su madre.
Y la he recogido porque es muy ilustrativa de un punto intermedio, de cómo la meditación, esa meditación que podía llevar a cabo dentro de la capilla o delante de la imagen de eterna sabiduría, pasa a un nivel superior con consecuencias de la interiorización de lo que se está contemplando. Dice lo siguiente de las prácticas devocionales de la madre del servidor, es decir, de la madre de Sois. Dice, en una ocasión, al comienzo de la Cuaresma, fue a la catedral, donde hay un descendimiento hecho de imágenes talladas sobre un altar. Y ante estas imágenes, no sé cómo, se vio embargada de modo sensible por el gran dolor que la tierna madre sintió a los pies de la cruz. Y a causa de ello, experimentó esta buena mujer tal dolor por compasión que no sé cómo, su corazón estalló dentro de su cuerpo, cayó en tierra sin fuerzas y perdió la vista y el habla. La llevaron a casa, yació enferma hasta la hora 9 del Viernes Santo, no porque sí, la hora 9 del Viernes Santo, y entonces murió en el momento en que se leía la Pasión. Insisto, no es una verdad objetiva, sino una verdad simbólica, que lo que está intentando representar es más o menos esto. Él habla de unas tallas, de un descendimiento en tallas, pero yo he escogido el descendimiento de Van der Weyden porque ayuda a comprender aún mejor lo que el texto de Sois está intentando decir. En el descendimiento de Van der Weyden, María emula, y el pintor le hace emular físicamente el descenso de la cruz de Cristo, cae desmayada con la misma curva del cuerpo de Cristo, y lo que está diciendo Sois es que al contemplar el dolor de María, desmayada por compasión ante la pasión de Cristo, la madre de Sois siente ese mismo, interioriza ese mismo dolor y cae también desmayada. Podríamos poner en un juego de espejos una tercera figura aquí, que sería justamente la madre del servidor de eterna sabiduría. Por tanto, en ese sentido, la idea de la imitación recorre un camino que va un poco más allá. La imagen actúa justamente a través de ese espejo y nos plantea un nivel superior de esa imitación. Pero hay otros ejemplos todavía más claros de esa, digamos, imitación exterior que se debe convertir en una imitación interior. Les he explicado antes que el capítulo 4 es uno de esos fotogramas del camino espiritual y que habla de cómo el servidor, queriendo llevar a Cristo en su interior, en una simbiosis entre gesto y símbolo, decidió coger un instrumento de escritura, un punzón, un estilete, y escribir en su propia carne, es decir, grabar sobre su corazón el nombre de Jesús, el monograma de Jesús, en un acto descrito como exterior, pero que tiene claramente como objetivo una transformación interior. Pero está descrito plenamente como exterior. Va a provocar una escarificación que es una herida, que además emula claramente la herida del costado de Cristo y que va a convertirse en símbolo de identificación entre el servidor y Cristo. El texto dice así: «Ah, tierno Dios, si pudiera imaginar algún signo de amor que fuera signo eterno del amor entre tú y yo, y testimonio de que yo soy tuyo y tú eres el amor eterno de mi corazón. Un signo que el olvido jamás pudiera borrar». En este profundo fervor, abrió por delante su escapulario, desnudó su pecho, tomó en la mano un estilete, miró su corazón y dijo: «Ah, Dios poderoso, dame hoy la fuerza y el coraje para cumplir mi deseo, pues tú has de quedar hoy fundido en el fondo de mi corazón». Y empezó a clavar el estilete en la carne sobre el corazón, clavándolo de aquí para allá, de arriba abajo, hasta tener grabado el nombre de Jesús justo sobre su corazón. Obviamente hay que volver a pensar en imágenes simbólicas, hay que pensar en el equivalente entre pergamino y piel, entre tinta roja y sangre, y de hecho el manuscrito 2929, que está tan atento a esas imágenes de Soise, cuando está redactando este texto que acabo de leer, al decir el nombre de Jesús,
lo escribe como un pictograma en grande, en rojo, y la sangre cae a través del pergamino justamente hacia abajo, colocando en paralelo justamente esa escritura en el corazón, hecha, descrita como un hecho real, pero que, como veremos, tiene como función la interiorización de la imagen de Cristo en el corazón. Y esa función la vemos en dos planos distintos. El primero es en cómo él enseña ese... Bueno, no tengo el texto, pero se lo leo. Cómo él enseña la devoción al nombre de Jesús a su discípula, a Elsbeth, en el capítulo 45 de la vida, cuando Elsbeth, el servidor le ha mostrado la cicatriz y le ha enseñado a amar el nombre de Jesús en esa imagen, en la cicatriz, en la herida del costado, en la cicatriz del nombre grabado en el pecho. Y ella va a hacer lo mismo, y nos imaginamos que va a coger un ponzón y se va... No. Elsbeth, nos cuenta el capítulo 45, coge toda una serie de trocitos de tela blanca, de trapitos, y con un hilo de seda roja borda en los trapitos ese nombre sagrado de Jesús. Y después de haber hecho múltiples bordados, cuenta el capítulo 45, los distribuye, los manda a clérigos y monjas, a laicos y laicas. Y justamente esta imagen es la que acompaña, la que ilustra este momento narrativo, esta imagen narrativa de Elsbeth bordando los relicarios. Y es una imagen impresionante porque, fíjense aquí, lo primero que vemos es la figura de eterna sabiduría enorme, que se presenta aquí como una Virgen de la Misericordia, con el manto abierto, con Soise a la izquierda, que tiene en el pecho el nombre de Jesús, pero que al mismo tiempo pasa una corona con el monograma Jesús con su mano izquierda. Elsbeth recoge esa corona con la mano derecha y con la mano izquierda deja caer una lluvia de nombres de Jesús hacia un montón de personajes jerarquizados por su tamaño. Aquí están los clérigos y las monjas, y aquí representa justamente la población de laicos y laicas. Y la figura central aquí es Elsbeth, la que permite la mediación de espejos que lleva justamente ese nombre interiorizado de Jesús hacia el conjunto de la población. Así, un poco en una parte, quería también comentarles esa Virgen de la Misericordia presidida por eterna sabiduría, por tanto por Cristo, que es bien extraña, porque es prácticamente, yo no conozco más que una sola imagen, que es esta imagen del breviario del Rey Martín, donde aparece un Cristo en forma de imagen de Virgen de la Misericordia. Pero sigo adelante, que si no se me va a hacer un poco tarde. Finalmente, el último apartado que les quería comentar, que es el mundo de las visiones. Para Sois las imágenes devocionales son importantes, la práctica de los ejercicios devocionales con esas imágenes es importante, pero deben ser interiorizadas. El monograma Jesús nos enseña ese proceso de interiorización, pero en tercer lugar hay algo más importante para Soise. Hay un plano de significación de las imágenes todavía más importante, que es el mundo de las visiones, el mundo que podríamos llamar, con Henry Corbin, el mundo medio de las visiones, el que une lo celeste y lo terrestre. Y aquí sí clarísimamente que, al contrario de lo que sucede con la obra de su maestro, Eckhart, Soise abunda no solo en relatos visionarios, no solo habla ampliamente de visiones, sino en reflexiones sobre la función de esas visiones. Así, por ejemplo, en el capítulo 51, Elsbeth le dice, pero en realidad hay que apartarse de toda visión, es necesario apartarse de toda visión, y las visiones son un obstáculo espiritual en realidad.
porque son imágenes y son obstáculos espirituales. Y el servidor le contesta en sentido totalmente contrario, afirmando precisamente la necesidad de esas visiones, les llama visiones ricas en imágenes, y dice que esas visiones Dios las concedió en el pasado a los profetas y continúa concediéndolas aún a sus amigos más íntimos. Y, de hecho, la obra de Soise está llena de esas visiones que, bueno, aquí les he puesto algunas de ellas, 4 de ellas, para que vean que van acompañadas también de muchas explicaciones dentro de las propias imágenes. Pero es importante porque esta función del mundo medio de las visiones se hace especialmente significativa en eso que hemos llamado las ilustraciones, que en la vida del servidor son 12, mejor dicho, en la vida misma hay 11 y otra en el siguiente libro, que es el libro de Eterna Sabiduría. Y él explica qué son esas visiones. De hecho, advierte de repente en su texto, advierte que el texto va acompañado de imágenes. Y dice, y las imágenes celestes, no les llama ilustraciones, les llama imágenes celestes, que se encuentran aquí antes y después, sirven para que una persona de Dios, al salir de sus sentidos y entrar en su espíritu, encuentre en todo momento algo que, desde este mundo engañoso que le arrastra hacia abajo, le atraiga acuciantemente de nuevo arriba hacia el amable Dios. Con estas palabras se está refiriendo justamente a esas 12 ilustraciones que acompañan el ejemplar, y yo no puedo hablar de todas ellas, pero sí les voy a mostrar, ya para ir acabando en mi conferencia, 2 ejemplos. La imagen de la visión de la ilustración 2, que acompaña al capítulo 5, el texto del capítulo 5, y la última imagen de la vida, que es el recorrido completo del progreso espiritual y del alma que sale de Dios y regresa a Dios, comentado en el último capítulo, el 53, y en la imagen 11. Unas palabras sobre esa primera imagen, la imagen 2, capítulo 5, que es la de la inhabitatio, lo hemos visto antes, es otro de esos fotogramas del principio de la vida, de cómo Dios habita con el alma del servidor en el interior de su cuerpo. Es esta imagen que tienen aquí, y el texto que le acompaña dice así. Entonces el ángel habló así: mira con gozo dentro de ti y contempla cómo el Dios de amor se recrea en el juego amoroso con tu alma amante. Miró, el servidor, miró sin demora y vio su cuerpo, sobre el corazón, transparente como un cristal, y vio en medio de su corazón, sentada en perfecta quietud, a la eterna sabiduría, bajo una figura amorosa, y junto a ella se hallaba sentada el alma del servidor, llena de anhelo celestial, recostada tiernamente a su lado, estrechada entre sus brazos y apretada contra su corazón divino. Y permaneció así, raptada y embriagada de amor, entre los brazos de Dios amado. Lo que se está presentando aquí es justamente esa unión amorosa en el corazón de Soise y lo que se suele llamar la inhabitatio de Dios en el alma, en este caso en el alma del servidor, y la manera en cómo se describe a través de las imágenes es impresionante, porque se describe a través de esta imagen que está saturada de referencias a las imágenes devocionales de su tiempo. Fíjense que aquí aparece el servidor presentado casi como una imagen de culto, con el pecho abierto, con la túnica abierta, pero en este caso no está la imagen externa, esa herida que él se ha escarificado en el pecho, sino la interna, que es precisamente la eterna sabiduría que habita en su corazón y que está aquí descrita como una mujer con el alma de Soise en sus brazos. En esta figura, les decía, hay un montón de referencias a las imágenes de su época, por ejemplo, a la genealogía femenina de Cristo, a la Trinidad de Ana, se suele denominar. Fíjense
en la comparación entre las dos figuras, o también, por ejemplo, a la iconografía del corazón como casa de la divinidad, que era tan cara a la comunidad de monjas cistercienses de Helfta, por ejemplo, o también una referencia a las vírgenes abrideras, esas vírgenes que se abren y contienen el trono de gloria, contienen a la divinidad, y vuelvan a comparar la imagen de la Virgen abridera y la de Soise con eterna sabiduría en su interior. O también podríamos decir que hay una referencia a los llamados vientres de cristal, de las visitaciones, cuando María, que muestra un vientre de cristal, permite ver en el centro de su corazón justamente a Jesús, o incluso a esta última, que es una iconografía claramente usada por las corrientes mistagógicas de los siglos XIV y XV, que es la imagen de Juan en la Santa Cena, apoyando su cabeza sobre el pecho de Cristo, pero extraída del contexto de la Pasión y usada como icono mistagógico precisamente de la unión mística, de la unión amorosa. Y que aquí, en esa imagen en la que describe que estaba inclinada sobre el costado, apretada contra su corazón, claramente está representando esa imagen. Y ya para acabar, la imagen o la ilustración, o la imagen celeste, por decirlo con las palabras de Soise, en la que muestra claramente cómo se saca la imagen con las imágenes y cómo se abre la brecha, cómo se atraviesa el muro, cómo se atraviesa esa Durchbruch para alcanzar la deidad sin imagen. Esta ilustración acompaña el último capítulo de la vida y en ella va acompañada del texto de este capítulo, en el que Elsbeth le pide que le enseñe claramente cómo se sacan las imágenes con las imágenes. De hecho, dice así: la hija dijo: «Ah, Señor, habláis tanto desde vuestro propio fondo como desde la Sagrada Escritura, de forma tan pertinente y cristiana acerca del misterio de la deidad desnuda y del flujo y reflujo del Espíritu. ¿Podríais explicarme por semejanzas, mediante imágenes, cómo entendéis vos los sentidos ocultos para que yo lo entienda mejor? Querría también que me resumierais en un breve discurso, a base de imágenes, todos estos altos pensamientos que antes se han tratado ampliamente, para que se fijen de manera durable en mi frágil espíritu». Y Soise le contesta: «¿Cómo se puede dar forma en imágenes a lo que no tiene imagen? Y dar modo a lo que no tiene modo, y a lo que está más allá de todos los sentidos y la razón humanas? Cuando se establece una semejanza, esta es siempre 1000 veces más desemejante que semejante». Por tanto, le está diciendo: no, no se puede. Pero, sin embargo, sigue Soise, para expulsar las imágenes mediante las imágenes, quiero mostrarte aquí, hablando en imágenes, y hasta donde es posible, a través de semejanzas, cómo deben en verdad aprenderse estos pensamientos sin imágenes, y concluir así este largo discurso en breves palabras. Y a partir de aquí describe todo el recorrido del alma que sale de la deidad para regresar a la deidad, y le dice: advierte ahora también por medio de imágenes cómo se opera el retorno del espíritu en su justo orden a la deidad. Y explica cómo el alma surge de la deidad, atraviesa la Trinidad, cae en el mundo. Explica cómo algunos se pierden en el mundo, en los placeres del mundo, y cómo deben ser rechazados los placeres mundanos para pasar justamente a la etapa del sufrimiento ascético, la conformación con Cristo, a imagen de Cristo, cómo hay que reproducir la imagen del Cristo externa e internamente para alcanzar el Durchbruch, para abrir la brecha en el muro y, en ese caso, sí, atravesar al otro lado. Cuando, sigue diciendo Soise, aquí el espíritu, perdiendo su condición de criatura, por tanto desimaginado de sí mismo, anonadado, de criatura que se apega, penetra más adentro
a través del anillo que representa la deidad eterna y alcanza la perfección espiritual. Se abalanza con la fuerza divina en su luminosa inteligencia, donde recibe el continuo influjo de la consolación celestial. Puede ver las cosas en su misterio y juzgarlas sensatamente según su buen discernimiento, y se encuentra rectamente liberado por el Hijo en el Hijo. Es a través de Cristo que se opera justamente esa brecha. A eso se le puede llamar el supremo viaje del Espíritu, pues se encuentra más allá del tiempo y del espacio y ha transido en Dios en amorosa contemplación. Este rapto interior le despoja de imagen y de forma y de toda multiplicidad, llegando a un desconocimiento y olvido de sí mismo y de todas las cosas, y con las tres personas es precipitado de nuevo al abismo, según la simplicidad inmanente, donde goza de su beatitud según la más alta verdad. Aquí ya no hay ni lucha ni esfuerzo, pues comienzo y final, como se esboza aquí seguidamente en imágenes, se ha hecho uno, y el espíritu, deshecho de sí mismo, se ha hecho uno con él. Es exactamente lo que intenta describir en esta imagen, donde el principio y el fin último es justamente el recorrido que alcanza la nada de Dios, en ausencia de toda imagen. Esa misma nada que tenemos representada aquí en la ilustración de Soise y en un pequeño manual mistagógico miniado, un librito pequeñito, miniado hacia 1300 para una comunidad femenina que representa justamente de nuevo la nada de Dios. La misma nada, y ahora sí, con eso acabo, con la que acaba el maestro Eckhart, Meister Eckhart, su poema del grano de mostaza. Antes les he leído la estrofa 7, esta es la octava. Oh alma mía, sal fuera, Dios entra. Hunde todo mi ser en la nada de Dios. Húndete en el caudal sin fondo. Si salgo de ti, tú vienes a mí. Si yo me pierdo, a ti te encuentro. O bien, más allá del ser. Muchas gracias.